Muy buenas tardes. Vamos a ver en esta clase otras aplicaciones de las aritmética modular o de las congruencias, y en particular vamos a ver cómo se aplica en la seguridad de datos, que está basada en la encriptación o criptografía. Sabemos que la seguridad de los datos es un tema que ha cobrado muchísima relevancia últimamente, puesto que toda la información de transacciones comerciales, industriales, entre las empresas, en los correos electrónicos, toda la información está siendo enviada vía Internet. Y por lo tanto, la seguridad de esa información, para que no sea interceptada o conocida por terceros, tiene que ser protegida de una manera que tengamos la seguridad de que no se está usurpando los datos. Entonces, lo que conocemos es que toda la información que viaja por Internet está encriptada, y vamos a conocer aquí algunos principios elementales, por supuesto, de métodos de encriptación o cuál es la fundamentación matemática de la encriptación de los datos. Por supuesto que no son los métodos como los que vamos a ver aquí, que son los que se ocupan en la industria, porque en la industria se ocupan métodos que son muchísimo más complicados o más complejos, pero los principios son prácticamente los mismos. Veamos los primeros conceptos. Vamos a decir de que en criptografía hay dos grandes ramas. Está la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. ¿Cuál es la característica de la criptografía simétrica? Bueno, se llama simétrica este método porque los mismos códigos que se utilizan para cifrar o para encriptar la información son los mismos códigos que se utilizan para desencriptar. Y esto antiguamente, desde Julio César, por ejemplo, con los romanos que enviaban mensajes encriptados, utilizaban un método que es bien sencillo. Ahora lo que ustedes conocen, el tema de aritmética modular, lo pueden ver que es muy elemental. Pero en esa época probablemente era difícil para los enemigos de los romanos desencriptar los mensajes. ¿En qué consiste el código de César? El código de César, que está referido a Julio César, el emperador romano, consiste en sumar módulo 28, una cantidad fija al número correspondiente a cada letra. Por ejemplo, si nosotros tenemos las letras del alfabeto que son, perdón, aquí voy a trazar esto, permite es que aquí está muy abajo, para que se vea, para que se pueda ver, lo voy a subir. Muy bien. Ahí está. Tenemos las 27 letras del alfabeto, desde la A hasta la Z. Y a cada una de las letras le asignamos un número entre 0, 1 y 27. Y agregamos un 28avo símbolo, que es el símbolo de espacio, para poder separar las palabras que nosotros estamos, con las que estamos constituyendo un mensaje. Entonces, se dice que Julio César utilizaba una clave que era igual a 3. Y esa 3 era la cantidad que le sumaba al número asociado a cada letra para encriptar el mensaje. Y luego, para descifrar, lo que tendría que hacer es la transformación inversa. A cada número que correspondía a la letra encriptada le restaba 3 a su representación numérica y reproducía la letra original. Entonces, veamos, por ejemplo, si el mensaje que quería transmitir era Julio, espacio, César, entonces esas letras, J, U, L, I, O, espacio, etcétera, la convertía en cifras. Si ustedes ven que la J en el cuadro anterior, la J corresponde al valor 10. La U corresponde al valor 22. ¿Verdad?
Entonces, lo que hacemos es sumarle 3 a cada uno de esos valores y el resultado se tiene que calcular módulo 28. O sea que si yo tengo la letra Y y le sumo 3, eso me da 30. Pero módulo 28 equivale a 2. O sea que en el código de Julio César, para la clave K igual a 3, si yo perdón, esto da 29, ¿verdad? Y módulo 28 da el valor 1, o sea que la Y se convertía en la letra A una vez encriptada. Aunque esta clave podría variar, o sea, podría ser 5, podría ser 8, lo que decidiera la persona que iba a utilizar este tipo de claves. Pero aquí se dice que Julio César utilizaba la clave 3. Entonces, a cada una de las letras del mensaje se le sumaba 3 y las letras 10, 22, 12, 9, etcétera, etcétera, que son los códigos de el mensaje original. Y si le sumamos 3, obtenemos 13, porque 10 más 3, 13, 22 más 3, 25, 12 más 3, 15, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos códigos 13, 25, 15 ya no correspondían a la letra J, U, L, sino que correspondían a la letra M, X, Ñ, según la tabla anterior, ¿verdad? Aquí vemos que la M corresponde a 13. Por eso es que cuando a 10 le sumo 3, ya no es J, sino que es M. Y luego, el mensaje que enviaba era este que estaba encriptado. Para volverlo a convertir al mensaje original, lo que hacía era trasladar estas letras del mensaje a sus valores correspondientes según la tabla, y a cada uno de ellos le restaba el valor 3, y este 3 se convertía en 10, el 25 en 22, y al final estos códigos 10, 22, 12 correspondían a las letras J, U, L, O, y reproducía el código Julio César. Ustedes pueden decir, bueno, la verdad es que este es un método de encriptar información, pero en estas alturas de la humanidad sería un código demasiado ingenuo, ¿verdad? Porque se podría desencriptar muy fácilmente. Eso, por supuesto que esto es en los albores de la civilización, sí se utilizaban estas cosas. Y esto porque Julio César le sumaba 3, pero podríamos haberle sumado 10 a cada número, ¿verdad? Entonces, en vez de sumarle 3 y en vez de le sumo 10, este 10 se convertía en 20. Este 22 se convertía en 32. Pero, como tiene que ser la operación módulo 28, yo no colocaría aquí 32, sino que el residuo de 32 en módulo 28, que es exactamente igual a 4, ¿verdad? 12, si le sumo 10 sería 22 y así sucesivamente aquí, porque como el valor que le sumamos a cada una de las letras era pequeño, no rebasó la cantidad 27, que es el valor más grande en módulo 28. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Veamos a continuación una sofisticación de este tipo de encriptación simétrico. Esto es una generalización de los códigos de César, de Julio César, en la que en vez de sumar una cantidad fija a cada número, lo que se realiza es una transformación lineal de la siguiente manera. Cada letra tiene un valor n, de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente en el código, en el mensaje original. Entonces, cada una de esas letras se transforma en un valor c aplicando esta operación. Se multiplica n original por un factor que yo lo tengo que escoger y le sumo otra cantidad, ¿verdad? O sea que el valor original queda transformado en un coeficiente por el n más un valor b, y esa operación yo la tengo que calcular módulo 28. Bueno, el par AB
es la clave prácticamente del código. Y esto lo deciden las personas con las que se van a intercambiar los mensajes. Esto es un poquito más sofisticado por la clase de operación que se hace para encriptar el mensaje. ¿Cómo es que se hacía ahora para desencriptar? Una vez que yo encripté y transformé los valores de los originales por valores calculados de esta manera para cada letra, para descifrarlo, yo tengo que hacer la transformación inversa. ¿Cómo tengo que agarrar el valor C que calculé y transformarlo en el valor N original? Es como que yo despeje la N de esta fórmula. Si yo despejo la N de esta fórmula, primero tengo que pasar restando B de este lado. Entonces, C menos B y tengo que dividir entre A, ¿verdad? Entonces, a C menos B entre A y le aplico módulo 28, eso me reproduce los valores de N originales. Entonces, aquí está planteado como que a C menos B, yo lo voy a, en vez de dividirlo entre A, lo multiplico por el inverso de A. Porque ustedes recuerden que en aritmética modular vimos tablas de suma, tablas de resta, tablas de multiplicación, pero no vimos tablas de división. ¿Ok? Porque la división no está definida en aritmética modular. Por lo tanto, lo que se aplica es multiplicar por el inverso de ese valor A. Ya vamos a ver qué significa el inverso de un valor A. Y como no todos los números en una tabla de módulo M tienen inverso, entonces hay que tener en cuenta que este valor A debe ser un valor tal que tenga inverso en esa módulo 28, ¿verdad? Y aquí dan una pista que cuando A es primo con 28, de seguro que va a tener inverso en la tabla de multiplicación módulo 28. ¿Qué es el inverso multiplicador de una cantidad en módulo 28? Bueno, prácticamente es como en la aritmética de los que nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿cuál es en aritmética natural, la que conocemos de toda la vida? ¿Cuál es el inverso de 2? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el inverso del número 2? El inverso de 2 no ¿Sí? sería un medio. Un medio, correcto. ¿Y el inverso de 7? Siempre sería un séptimo. Un séptimo, correcto. ¿Por qué un séptimo es el inverso de 7? Bueno, primero porque así nos lo dijeron, ¿verdad? Pero, digamos, si somos formales, cuando yo multiplico una cantidad por su inverso, el resultado es 1 en aritmética natural. Por eso es que 2 por un medio, el resultado es 1. Todo número que multiplicado por su inverso da resultado 1. Por eso es que nosotros podemos reconocer cuando un número tiene inverso. En aritmética natural eso no es problema porque solo lo ponemos 1 sobre la cantidad y ese es el inverso. Pero en aritmética modular lo que tenemos que ver es para identificar el inverso de un valor en un módulo específico, tengo que construir la tabla de multiplicación. Módulo 7, por ejemplo, ¿verdad? O módulo 8, de acuerdo al módulo que estamos trabajando. Y en esa tabla, para cada fila, yo tengo todos los resultados de cada uno de los valores, entre 0 hasta el número anterior al valor del módulo, y yo estoy viendo cuáles son los resultados de esa multiplicación. Voy a tratar de regresar a un ejemplo que yo tenía. Esto ya lo vimos en clase anterior y vimos ahí un par de tablitas. La tabla de multiplicación módulo 5 y módulo 7. Observen aquí que
Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 2 en módulo 5? Para descubrir eso, yo lo que tengo que buscar en la fila del 2, ¿cuál es la columna que me da como resultado 1 en la multiplicación? Y aquí vemos que, digamos, para el valor 2, los resultados de 2 por 0, 0, 2 por 1 da 2, 2 por 2 da 4, 2 por 3 da 1 en módulo 5 y 2 por 4 da 3. Entonces, si yo multiplico 2 por esta cantidad, el resultado es 1. De aquí puedo yo sacar la conclusión de que el inverso de 2 en módulo 5 es el 3. Y lo mismo yo puedo también decir que el inverso de 3 en módulo 5 es el 2. Y aquí lo vemos, puesto que 3 por 2 da 1. ¿Ok? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el inverso de 4 en módulo 5? Cuatro. 4. 4. Sí, porque 4 por 4, si ustedes en aritmética común, 4 por 4 es 16, pero módulo 5 el resultado es 1, ¿verdad? Entonces, el 4 tiene como inverso el mismo en módulo 5. Cada módulo tiene los inversos correspondientes que no son los mismos para diferentes módulos. Por ejemplo, aquí en módulo 7, yo puedo ver de que el inverso de 1 es 1, porque 1 multiplicado por 1 da 1. El inverso del 2 es el 4 en módulo 7, porque ustedes saben 2 por 4 da 8, pero módulo 7 es 1. ¿Okay? El inverso de 3 en módulo 7 es 5, ¿verdad? Que es diferente al inverso de 3 en módulo 5, que era 2. Y así sucesivamente. ¿Qué significa en lo que estábamos nosotros ahora revisando? Lo que estábamos revisando era que para hacer la transformación inversa, una vez que yo ocupé esta transformación de los valores originales, para hacer la transformación inversa, en vez de dividir por A, yo multiplico por el inverso de A. Entonces tengo que tener certidumbre de que A tiene inverso módulo 28. Y aquí me dan una pista que si A es primo con 28, entonces de seguro que tiene inverso en la tabla de multiplicación módulo 28. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el mensaje original, Julio espacio César. Según la tabla que veíamos anteriormente de los códigos que corresponden a cada letra, esto es 10, 22, 12, 9, 16, 0, 3, 5, 20, 1, 19. Entonces, yo decido utilizar la clave 3,1. ¿Qué significa? Que A sería el factor por el cual multiplicaría el valor n y a ese resultado le sumaría 1, módulo y el resultado módulo 28. ¿Ok? Y aquí está. Entonces, con esta clave 3,1 llevaríamos a cabo esta transformación. 3 multiplicado por n más 1, módulo 28, donde n es cada una de estas letras. Ok, empecemos. Por ejemplo, el primer n es 10, multiplicado por 3 da 30, más 1, 31. Y ese valor 31 en módulo 28, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 31 módulo 28? 3. Aquí, 3. aquí está el 3. ¿Ok? 31 es el residuo de dividir 31 entre 28, que el residuo es 3. ¿Ok? Veamos este 22. 22 por 3, 66, más 1, 67.
Módulo 28, que es 56, el cociente es 2 y sobra 11. Entonces, 22 por 3 más 1, módulo 28 es 11. Y así, cualquiera de estos. 36, o sea, 12 por 3, 36, más 1, 37. Módulo 28 es 11. Perdón, 37, módulo 28 es 9. Aquí está. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este 9 que está aquí. 9 por 3, 27. Más 1, 28. 28, módulo 28, 0. Porque el residuo de dividir 28 entre 28 es 0. Y aquí está los valores que van surgiendo después de esa transformación por esta fórmula. Y las letras correspondientes al 3 le corresponde la letra C, a la 11 la letra K, y así sucesivamente esto. ¿Ok? Entonces el mensaje que se enviaría sería C, K, I, espacio, T, A, J, O, E, D, B. El receptor aplicaría el inverso. O sea, ¿qué es lo que haría? Agarraría cada una de estas letras y vería cuáles son los valores que corresponden. Entonces lo que haría es, regresemos a la lámina anterior, para obtener los valores originales tiene que multiplicar la diferencia C menos B. Ahora, el C son los valores transformados y le va a restar B. Como estábamos utilizando B igual a 1, ¿se recuerdan? El B era este, porque estábamos sumando 1, ahora vamos a restar 1. Entonces, a 3 lo que hacemos es restarle 1 y multiplicarlo por el inverso de 3 módulo 28. Ahora, ¿cuál es el inverso de 3 módulo 28? Para eso tendríamos que tener la tabla de multiplicar el módulo 28 y descubrir ahí cuál es el inverso de 3. Y ese sería el factor por el cual yo multiplicaría el valor 2, que se obtendría a partir de restarle una unidad a este valor 3. Entonces, aquí están las letras transformadas, aquí están los valores que corresponden según la tabla, y encontramos que, según lo que está aquí, yo tengo que multiplicar C, que son estos valores, menos B, que es 1, porque así lo decidimos, y multiplicado por el inverso de 3, que es 19 en la tabla módulo 28. ¿Okay? Si yo multiplico 19 por 3, veamos si podemos reproducir eso. 19 por 3 es 57. Y 57 módulo 28, el residuo es 1. O sea que yo tengo que 19, que es el inverso de 3, multiplicado por 3 da 1 exactamente. Ok. Por eso es que nosotros identificamos que el inverso de 3 es 19 y hago la multiplicación de 19 por el valor C menos 1. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, el 3 menos 1, 2, por 19 da 38. Como es módulo 28, 38 módulo 28, el residuo es 10. Y entonces aquí voy obteniendo estos mismos valores y según la tabla, el 10 corresponde a la J, el 22 corresponde a la U, y aquí está desencriptado el mensaje que teníamos enviado, transformado con la clave, por supuesto, de la clave 3,1. ¿Qué debería conocerla? El emisor, que es el que encriptó el mensaje, pero también el receptor debería conocer esa misma clave, porque con esos valores va a aplicar el algoritmo que nosotros tenemos aquí de desencriptación. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque de estos son ejercicios que van a salir también en las pruebas del último registro. ¿Alguna sugerencia?
de mi parte no, la verdad se ha entendido bastante bien. Está claro, está claro. Muy bien, perfecto. Bueno, yo les comentaba que estos métodos de encriptación de clave simétrica ya no, por supuesto que no se usan, porque ¿cuál es la desventaja? De que si el emisor tiene que conocer la clave y el receptor también le tiene que transmitir la clave. Y si interceptan la clave, entonces ya el mensaje ya no es seguro, ¿verdad? Aquí está expresado el principal problema de los códigos simétricos, es que para descifrar es necesario conocer la clave con lo que se cifró, ya que se utiliza la misma, por lo que hay que enviar la clave y puede ser interceptada igual que el mensaje. ¿Cómo se resuelve y cómo se resolvió esto en la industria? Bueno, utilizaron una nueva tecnología de criptografía asimétrica. Y la diferencia es que la clave para encriptar es diferente de la clave para desencriptar. Y para esto es que la clave que se usa para cifrar es pública. O sea, la conocen ambos, emisor y receptor. Pero la clave para descifrar es privada. Es decir, solo la conoce el destinatario o el receptor del mensaje y el remitente no conoce esa clave. Hay una tecnología de encriptación que se utiliza, la tecnología, el método RSA, que son las siglas de los tres desarrolladores, y que se basa en que esas claves públicas y las claves privadas son números inmensamente grandes y son números primos inmensamente grandes, y es prácticamente imposible para un algoritmo en la computadora descifrar la clave para desencriptar un mensaje. Por eso es que ahora la información está asegurada. Si ustedes quieren buscar algo al respecto, busquen el tema RSA, que es una de las claves de métodos de criptografía asimétrica. A lo mejor en el futuro curso pues podemos ir profundizando un poco más en esto de criptografía como un tema que yo voy a ir introduciendo en el curso de matemática discreta. Muy bien, esto sería por el momento en esta primera parte de la